Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a presentar el tema, el pensamiento económico de la antigüedad. Como subtemas tenemos el Antiguo Testamento y Grecia, que abarca a Platón y Aristóteles. Bueno, pues vamos a comenzar. El propósito primordial de la economía es analítico, es decir, descubrir lo que es. Se dice algunas veces que la economía puede llegar a ser tan exacta y tan universalmente válida como las ciencias físicas, aunque esto implica la negación de su naturaleza esencialmente social e histórica. Estas opiniones se formulan únicamente con el estudio de la metodología y no parecen afectar el alcance de la mayor de las obras de los individuos de esta escuela de pensamiento, ya que su interés principal sigue siendo el funcionamiento de la economía contemporánea. Suelos que crecieron sus principales conceptos. Entre estos tenemos la propiedad, la iniciativa, el intercambio privado, la economía de mercado en suma y la producción capitalista. En cuanto a los elementos del sistema y su análisis teórico tenemos al capital, al trabajo, el valor, el precio, la oferta, la demanda, la renta, el interés y la utilidad o ganancia. El primer desarrollo sistemático de estos conceptos ocurre a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. En este punto es sorprendente la unanimidad de opiniones entre los historiadores de las doctrinas económicas. Las ideas o los ideales que sustentaban al hombre primitivo parecen explicar sobre los cambios de estación, la fertilidad de las tierras y las costumbres de los animales, y la influencia que todo esto traía en las necesidades humanas. La fijación de precios máximos eran rasgos comunes de la legislación y de los reglamentos de los gobiernos. El avance del comercio tuvo que ser lo suficientemente rápido para obligar a la Iglesia a retirarse de su posición original. La sociedad más antigua, descrita en el Antiguo Testamento, poseía sin duda alguna de las características del capitalismo moderno, como lo son la propiedad privada, la división del trabajo, mercados y monedas. El mismo Santo Tomás, un teólogo y filósofo católico, permitió algunas oscilaciones en torno al precio justo. El costo del transporte de las mercancías al mercado, los errores de cálculo y las diferencias de posición de los participantes en el cambio se convirtieron en razones válidas y justas para apartarse del precio bajo o precio justo. En el siglo XV, San Antonio, o conocido como San Antonio de Lisboa, predicador y teólogo portugués, introdujo distinciones en la doctrina. Estas fueron tan fuertes que el precio justo se quebrantó, a tal grado que empezaron a administrarse las fuerzas impersonales del mercado. El debilitamiento del dogma canónico es más notable en el caso de sus dos principales preceptos económicos, como lo es el relativo a la usura. La ley hebrea prohibía también el cobro de intereses. El Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, prohíbe imponer usuras. Según el Talmud, que es el libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía,
acerca de sus religiones y sus leyes, o de su religión y su ley. Decía que la prohibición de aplicación universal carecía. Los derechos individuales de la propiedad quedaron severamente restringidos por largo tiempo, aunque el margen de la propiedad privada se amplió hasta incluir la tierra. Con el desarrollo de la propiedad privada nació el comercio interior y exterior, y con este la posibilidad de acumular riquezas. La rebeldía espiritual reflejaba este cambio en la estructura económica. Grecia, Platón y Aristóteles. Mientras tanto, en otra civilización antigua, que dejó su huella en el pensamiento europeo, se había desarrollado un modo no del todo diferente. En esta época existía ya la propiedad privada de la tierra, la división del trabajo en un grado muy avanzado, el comercio sobre todo en lo marítimo, y comenzó a fluir el uso del dinero. Los fuertes lazos tribales se habían roto y los reemplazaron los de una sociedad rigurosamente dividida en clases y gobernada por una aristocracia de terratenientes. En cuanto a la Constitución de Tolún, esta pretendía, por medio de varias reformas, evitar las peores consecuencias de los nuevos hábitos económicos y de la misma manera hacer posible una adaptación pacífica de las instituciones políticas. Esta misma prohibía esclavizar a los deudores y algunos esclavos fueron manumisos. Esta también fija una tasa máxima de interés. Se produjeron o cancelaron muchas deudas pendientes. Se modificó el mecanismo del gobierno, dividiendo a los ciudadanos libres en 4 clases según la propiedad que éstos poseían. Es decir, se les daba por así decirlo, un estatus dependiendo las riquezas que éstos tuvieran. El gobierno de los tiranos, tales como Pisistrano de Atenas, y particularmente la Constitución democrática de Clístenes en el año 509 a.C., parecieron quebrantar el poder de la aristocracia, por lo menos en Atenas. En cuanto a Platón, él fue el primero que cronológicamente intentó hacer una exposición sistemática de los principios de la sociedad y del origen de la ciudad-estado. Este lo plasma sus ideales en su principal obra, que fue La República. En el estado ideal de Platón existían 2 clases, que eran los gobernantes y los gobernados. Hablando de Aristóteles, este critica profundamente proyectos de muchos, incluyendo el de Platón, y así propone los suyos. Aristóteles se opone a los principios comunistas de la política ideal de Platón. Es decir, este estaba en contra del comunismo. Por lo tanto, criticaba fuertemente las obras que apoyaban a este. Hola.